Bienvenido a la cautivadora narrativa del ceviche peruano, un plato repleto de historia que se remonta a más de 3.000 años. Retroceda en el tiempo hasta la antigua costa de Perú, donde la civilización chincha disfrutaba del sabor crudo y picante del pescado recién capturado. Su técnica era sencilla pero tentadora, permitía que prevaleciera la frescura del mar mientras infundía al pescado el sabor ácido de las frutas locales, posiblemente el tumbo, una planta estrechamente relacionada con la maracuyá más conocida. Ahora, cambia la mente hacia el Imperio Inca, una señal en el apasionante viaje de ceviche. Los incas adoptaron el concepto de pescado crudo como sustento básico, y superaron a sus predecesores añadiéndole un toque sofisticado. Aprovecharon la bondad de la chicha, una bebida de maíz fermentada, para marinar su pescado. El resultado fue una sinfonía culinaria, que mezclaba la salinidad natural del mar del pescado con las suaves notas terrosas del maíz, creando un sabor como ningún otro. Las trayectorias evolutivas de ceviche se iluminan aún más con la llegada de los españoles en el siglo XVI. Con ellos trajeron la explosión de sabor de frutas cítricas como limones y limas. Estas ácidas adiciones reemplazaron las frutas locales en el plato de ceviche, produciendo un sabor refrescante que se convirtió en un mito en la evolución del plato. La cuidadosa fusión de estos variados ingredientes nos lleva al ceviche que reconocemos hoy. La etimología de la palabra ceviche en sí misma añade una capa adicional de intriga a su cautivadora historia. Algunos tienen sus raíces en el árabe sakbaj, término utilizado para la carne cocinada en vinagre, que evolucionó hasta convertirse en el español escabeche, en referencia a los platos encurtidos. Alternativamente, otros lo remontan a la palabra quechua siwichi, que significa pescado fresco. Estas vías etimológicas se combinan en el término ceviche, que encapsula su intrincada historia e influencia. En el siglo XX, un fascinante giro de los acontecimientos llegó con los inmigrantes japoneses al Perú. Inspirados por sus tradiciones indígenas de sashimi, redefinieron el estilo de servir el ceviche. En lugar del marinado prolongado que era la norma, preferían servir el pescado inmediatamente después del marinado, práctica conocida como cevichería. Este enfoque valoró la delicada textura del pescado y, en última instancia, dio forma a la práctica moderna de hacer y disfrutar ceviche. La espléndida saga del ceviche peruano ha tenido un impacto reverberante, resonando en toda la región latinoamericana. Cada país ha introducido su cataclismo de sabores, creando una exquisita mezcla de sabores. Desde la oferta original de Perú con batatas y maíz hasta la versión picante de México con aguacate y tostadas, este plato ha adquirido influencias locales, reflejando el vibrante mosaico de culturas de toda la región. A lo largo de estos 3 milenios, el ceviche se ha metamorfoseado de un simple plato marinero a una joya culinaria aclamada en todo el mundo. Los hilos de su viaje están intrincadamente tejidos con la historia, la tradición y las culturas de múltiples civilizaciones, incrustados en el anhelo de sabor provocado por diversas geografías. Esto continúa enriqueciendo la historia del ceviche, convirtiéndolo en un plato que encapsula maravillosamente la riqueza del panorama culinario latinoamericano. A pesar de su extraordinaria evolución, el ceviche sigue arraigado en su método aparentemente simple, pescado fresco y crudo, sutilmente transformado por una mezcla de adobo salado y cítrico, increíblemente rico en sabor. Complementado por su conectividad cultural con las bulliciosas esquinas y los restaurantes de lujo del corazón de América Latina, ceviche es una encarnación viva de la frase historia en cada bocado. Mientras regresas al presente de este extravagante viaje culinario, deja que el delicioso sabor y la historia del ceviche peruano perduren. Cada bocado de este plato icónico es un testimonio de su evolución duradera, que transmite la esencia entusiasta de prácticas culinarias antiguas que continúan rociando su magia en el paladar moderno. Esperamos que nuestro viaje a través del tiempo y el gusto te haya cautivado tanto como a nosotros. Ceviche, con su rica pátina, ilumina la fascinación por explorar historias culinarias, un viaje que a menudo produce descubrimientos inesperados sobre la intersección de la comida, la cultura y el tiempo. Como entusiastas culinarios y exploradores culturales, abrazar la maravilla del ceviche nos muestra cómo las prácticas tradicionales se entrelazan con las culturas alimentarias modernas, evolucionando continuamente, ampliando los límites del sabor y apuntalando la importancia de nuestra herencia culinaria. La agitada historia del ceviche refleja la vitalidad de la cultura latina, marcada por los ritmos de la historia y la danza continua de la innovación. La relación entre el mar y la gente, lo crudo y lo aromatizado, lo antiguo y lo moderno, el sabor de las frutas y la sal del mar, todo encapsulado en unos pocos bocados suculentos de ceviche. A medida que llega a su fin la congelación final de nuestra inmersión en la historia del ceviche, es esencial recordar que este viaje no se trata solo de un plato. Es un testimonio del poder único de la comida, el poder de conectar a las personas, de llevarlas a través del tiempo y la cultura, de transectar los límites del idioma y la geografía y, lo más importante, el poder de deleitar. La admiración por el ceviche crecerá más allá de su apreciación histórica a medida que este plato continúe dando forma a conceptos culinarios en todo el mundo.
Es parte de una narrativa más amplia de la cocina peruana, que se encuentra en medio de un renacimiento, y como captura la imaginación culinaria del mundo, tenga la seguridad de que continuará sorprendiendo, innovando e inspirando a lo largo de los próximos siglos. Elicitar una narrativa elaborada a partir de una vibrante mezcla de sabores, identidad cultural e historia culinaria, reafirmando incesantemente la paradoja, a menudo, cuanto más simple es el plato, más rica es la historia. Brindemos por apreciar inquebrantablemente el ceviche peruano y saborear cada bocado, entusiasmados por la historia que contiene. El largo viaje del ceviche peruano traza su evolución hasta convertirse en el poderoso agente de la globalización. Compartiendo el ganado con la historia y una perspectiva contemporánea transcultural, la historia de ceviche narra más que el simple viaje del conjunto pescado-marinada. Transmite la historia de civilizaciones, desde tribus antiguas hasta naciones modernas y, lo más importante, la historia del paladar en evolución de la humanidad. Los orígenes del ceviche, desde las antiguas tribus peruanas hasta la sofisticada ofrenda propuesta en la que evoluciona el ceviche moderno, subrayan la simplicidad inherente apreciada en todo el mundo. Lejos de las brillantes presentaciones gourmet, lo que encuentra eco son las preciadas tradiciones, los codiciados sabores y el legado del tiempo y la gente que se entrelazan espectacularmente. Profundizando en las capas de la evolución, avanzamos más allá del testimonio de los expertos para descubrir las prósperas narrativas de lo ordinario. La versión actual del ceviche, condimentada por la influencia local, tan diversa como las comunidades que los preparan, es el resultado de siglos de prueba y error, navegando hábilmente a través de elementos que estaban disponibles local y económicamente viables. Desenrollando los hilos de su historia, discernimos los factores que han jugado un papel fundamental en la creación de este plato icónico. Ya sea el amor innato de los peruanos por el pescado crudo, las salubres condiciones climáticas que potenciaron el proceso de fermentación culinaria o las influencias socioculturales que proporcionaron variaciones, el ceviche es testigo de la fascinante amalgama de varios determinantes cruciales. El principio rector que regió la evolución del ceviche fue el máximo respeto por sus ingredientes. Un ojo ignorante ve la progresión histórica de ceviche como una serie de adaptaciones y modificaciones. Pero una inspección más cercana revela un patrón de reverencia, no solo por el pescado crudo sino también por las influencias culturales, tradicionales y regionales que conlleva en sus bocados etéreos. El recorrido histórico de ceviche de alrededor de 3000 años, caracterizado por la migración cultural, la variación atmosférica y la dinámica económica, da testimonio de la grandeza de la historia culinaria peruana. Un plato nacido del mar, atenuado por diversas influencias culturales, pero que conserva su esencia central. El viaje del ceviche es el leitmotiv visto a través de la lente de la historia culinaria peruana. A medida que nuestra expedición a la historia del ceviche peruano llega a su fin, resuenan sabrosos susurros de su pasado. Dejan una marca indeleble en nuestra comprensión, recordándonos el maravilloso linaje que conecta este plato milenario con el tejido culturalmente rico y vibrante de América del Sur, específicamente Perú. El historiador culinario Clifford Wright comentó una vez: la cocina es la forma de arte más noble porque por cada obra maestra, el artista también debe crear una pequeña obra maestra en la cocina. El ceviche peruano encarna esta perspectiva. A lo largo de un amplio periodo de tiempo, ha formado una conexión perfecta entre el ámbito del alto arte y las prácticas culinarias cotidianas, mundos unidos y experiencias desbloqueadas, mostrando el verdadero poder de la cocina. Desde adentrarse en las páginas del Perú prehistórico, merodear por los incas dinásticos, enredarse con los veloces españoles, abrazar tangiblemente la esencia de los inmigrantes japoneses, hasta materializarse finalmente en la época de la cocina latina moderna, el tesoro de experiencias enclavadas en un plato de ceviche presagian un viaje incomparable de sabores y culturas. No se puede comprender la extensa historia de ceviche sin una innovación incansable. La adaptabilidad del plato, integrada con el carácter distintivo evolutivo de cada época, ha sido el conflux vital que ha grabado profundamente la espléndida enunciación del ceviche actual y, posteriormente, ha propagado el legado actual. Al igual que el mar ondulado del que se origina, la historia de ceviche crece y mengua, refluye y fluye. Llena de intercambio cultural y testimonio de la síntesis de sabores, la historia del ceviche captura la esencia de la evolución culinaria y, al igual que el océano, sigue siendo siempre dinámica y refrescante. La saga del ceviche perpetúa su relevancia, continuidad y transformación perpetua. Su viaje, antiguo como la historia misma, vive a través de cada mascarada, cada temporada, cada corte de dados y cada apretón. Si bien los detalles de la fórmula cambian con el tiempo, la flexibilidad del plato, el legado que perdura y la excelencia que encapsula siguen siendo los mismos. Como creen los peruanos, la grandeza no es un resultado, es un viaje. El viaje de ceviche, testimonio de esta filosofía. Desde sus modestas raíces en las comunidades pesqueras locales hasta su ascenso a mesas de comedor elegantes en todo el mundo, cada paso en sus más de 3000 años de historia ha sido parte de una gran sinfonía. Mientras la narrativa de ceviche continúa desarrollándose, recuerde que cada bocado refleja una serie de paradojas. Reúne lo primordial con lo moderno, conecta el poderoso acto de exploración culinaria con la expresión cultural, y une los paisajes panorámicos peruanos, y las experiencias gastronómicas íntimas en todo el mundo. Al llegar al final de nuestra inmersión histórica, recuerde que las texturas y sabores que componen un plato como el ceviche provienen de algo más que los ingredientes y las técnicas.
Los comensales se han embarcado en un largo viaje gastronómico a través de culturas y siglos para saborear la frescura y el entusiasmo del ceviche, recordándonos que cada bocado está cargado de historia y patrimonio. Nuestro viaje a través de la historia de ceviche se transforma de un simple vehículo de preparación a una conmovedora encapsulación del pasado compartido de la humanidad. Un pasado caracterizado no solo por el consumo sino por el diálogo incesante entre lo antiguo y lo nuevo, lo nativo y lo extranjero, la tradición y la innovación, una historia de intercambio dinámico, adaptación y evolución. A medida que nuestro viaje a través de los emocionantes anales de la historia de ceviche finaliza, la gran saga late en los oídos incluso mientras resuenan a través de las décadas, prometiendo descubrimientos más explosivos. El ilustre viaje continúa por las incesantes olas del Pacífico desde Ecuador y Colombia hasta Chile y más allá, dando un impulso duradero a los inminentes exploradores. Es posible que el mundo haya sido testigo de la finalización de un viaje en espiral completo, pero este es solo el comienzo de muchos más. Con los logros estelares del ceviche peruano como inspiración, dejemos que el rico tapiz de la historia gastronómica, repleto de historias de cultura y resiliencia, guíe la evolución de la comida para las generaciones venideras. Ceviche, en esencia, es una declaración de profundo testimonio de resiliencia humana, sobreviviendo al embate del tiempo, mientras continúa evolucionando a través del maravilloso intercambio de culturas. Un plato que nutre tanto en el sentido físico como histórico, es representativo de cuál ha sido nuestra relación con la comida y, lo que es más importante, un indicio de lo que podría ser.